Doctor Vera, es incuestionable que la defensa, los tres somos abogados, los tres somos litigantes, yo también he defendido mis clientes y uno en la defensa de sus clientes procura las mejores armas jurídicas doctrinarias en favor de sus clientes. Pero en un caso de la dimensión como el que usted ha manejado, y que han habido otros casos que se han manejado de las mismas dimensiones, ¿no podría dar como resultado de que la aplicación de una norma jurídica pueda causar un efecto tal en la sociedad que sea quizás en un momento dado peor el remedio que la enfermedad? Y me refiero concretamente al tema de la responsabilidad coadyuvante. Esto no podría llevar a que quizás los dueños o los representantes de los medios de comunicación, en un momento dado, para evitar la posibilidad de enfrentarse a una situación de estas, comiencen a ejercitar la censura previa en los artículos de prensa, en las entrevistas de televisión, en los noticieros, en los informativos? ¿No podría causar esto quizás un detrimento y una contracción a la necesidad y al derecho popular de conocer lo que realmente está pasando y de la expresión de la gente? Desde todo lo contrario. Yo creo que es un precedente y consideramos que es un precedente muy bueno y muy fructífero para la jurisprudencia, valga la redundancia, ecuatoriana. ¿Por qué? Y dos apreciaciones ahí. Es muy difícil que se den las condiciones o los elementos típicos de la autoría coadyuvante como se han dado en este caso. ¿Por qué? Porque sin querer entrar mucho en el proceso, es muy difícil que se dé taxativamente, puntualmente, cada una de las situaciones que hemos demostrado en el proceso. Es decir, esto, la autoría coadyuvante, que ya existe hace muchos años en el Ecuador, la aplicación actual que se le está dando, no puede servir de base. Y, insisto, no debería ser utilizada como base para que cualquier otra persona se aventure en iniciar este tipo de circunstancias o este tipo de querellas. ¿Por qué? Porque quedó demostrado en el proceso que no se trataba exclusivamente de un artículo por el cual se imputa la autoría a los directivos. Hay que recordar, por ejemplo, en un caso anterior, ya se demandó a uno de los querellados y no se demandó al medio. Únicamente se demandó al querellado por el delito que cometió y no fue incluido el diario. Es decir, es falso que esto marque un precedente en cuanto a la autoría coadyuvante, porque, insisto, es imposible o es muy difícil que alguien o otra compañía lo realice tan mal o ajuste tanto su conducta a este tipo de autoría. Ya que usted ha tocado el tema, y perdón, doctor, que le robe un minutito del tiempo que le corresponde, ya que usted ha tocado el tema, y perdóneme que me refiera a ello, en una ocasión anterior ya fue demandado uno de los partícipes, usted mismo lo acaba de indicar, pero no se demandó al medio. Exacto. ¿Por qué no funcionó ahí la autoría coadyuvante? Porque se trataba de un solo artículo. Se trataba de un solo artículo, ¿verdad?, por el cual se cometió el delito. ¿Por qué se excluye en ese momento la autoría coadyuvante o participación de los directivos o del diario? Porque no había cómo probar ni que fue, insisto, principal, ni deliberada, ni intencionalmente. En ese caso sí existía el elemento por el medio del acto por el cual se hubiese sido imposible perpetrar la infracción. Pero usted, para probar la autoría coadyuvante, requiere también dolo específico, dolo de autor. Y en este caso, en el caso que mencioné, no lo había. ¿Por qué? Se trataba de una única publicación de un artículo con contenido injurioso, por el cual fue sentenciado. Y esa es la gran diferencia. O sea, esto no puede servir de base. Lógicamente, para 7 males, 7 virtudes, y viceversa. Y si esperemos que no, cualquier abogado o cualquier persona intentase aventurarse en este tipo de querellas utilizando este tipo de argumentos, consideramos que va a ser muy difícil de probarlo. ¿Por qué? Porque de lo que
va del proceso y de lo que hemos visto y constatado durante todo este tiempo, es muy difícil que una empresa que tiene como objeto social publicar un diario ajuste su actuación o dentro de una esfera penal. Y de ahí con el tema de la autocensura. Los que somos abogados, como usted bien dice, conocemos también de que el medio más idóneo quizás, en el caso de que verdaderamente la pretensión fuese autocensurar y callar a la prensa, etc., existen medios más idóneos, no una sentencia por la cual se ha imputado, se ha sentenciado, ¿verdad?, a personas que han cometido un delito. La magnitud que le han querido dar en cuanto a la repercusión de la libertad de expresión, en cuanto a la repercusión de la libertad de prensa, considero que es desproporcionada. Porque aquí lo que se juzgó fue a unos individuos que cometieron un delito y se los ha sentenciado por eso. Si esto no se hubiese tratado quizás del economista Rafael Correa, se trataba de Juan Pérez, que iniciaba las mismas acciones, que tuvo el mismo ataque sistemático a través de un medio, quizás no hubiésemos entrado en este tipo de debates. Es decir, la desproporción de conceptos que supuestamente se han tocado alrededor de esta querella, insisto, me parece desproporcionado, porque únicamente se ha juzgado a unas personas que cometieron un delito y se las ha sentenciado. Esa es la dimensión real que debe tener este proceso. La dimensión que nos está dando el doctor Vera respecto al tema de si habría la posibilidad de la restricción, por un lado, a nivel de autocensura, y por otro lado, bien sea del medio y de autocensura del que escribe, no se daría si no hubiera sido el querellante una persona de la dimensión del presidente de la República. ¿Usted cree que es necesario dentro de la ley, dentro del sistema procesal, que un querellante tenga o un querellado tenga una dimensión administrativa de tal dimensión para que la ley o el sistema judicial responda eficazmente? No sé, me parece como que el sistema judicial no está encuadrándose dentro de las dimensiones procesales, que deberían ser siempre las mismas, porque todos tenemos la misma dimensión. Mire, es el Estado ecuatoriano que no ha amoldado su ordenamiento jurídico de acuerdo con lo que señala la Convención Americana de Derechos Humanos y lo que ha explicado la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Los delitos de opinión no pueden ser sancionados con prisión. Los delitos de información, las informaciones inexactas, maliciosas, etcétera, tampoco pueden ser sancionadas con prisión. La Corte ha señalado cuáles son los medios idóneos para restablecer la reputación. El primero es la rectificación o la posibilidad de rebatir la afirmación o aclarar la información. Si hubiesen daños, la reparación tiene que atender en forma proporcional e indispensable el daño ocurrido, pero el daño tiene que ser demostrado. Y tratándose de funcionarios públicos, en los casos de información maliciosa, tiene que demostrarse la real malicia. Pero vuelvo al punto, la opinión no está sujeta a sanción. La opinión bien estructurada, y más aún la crítica política que, de acuerdo con la Convención y el pensamiento de la Corte, es un discurso especialmente protegido. En el Ecuador la normativa que existe permite esa protección del discurso del periodista que le llama la atención al funcionario o a cualquier persona. Por supuesto que sí, porque la opinión es conformada con juicios subjetivos, es la apreciación de la persona que hace público lo que está pensando
o lo que piensa y comparte una parte de la sociedad. Y a lo mejor otra parte no la comparte. Es lo más seguro. ¿Ya? Pero la jurisprudencia interamericana de derechos humanos dice que esa opinión tiene que estar protegida. Lo contrario sería restringirla. Y si se la restringe, el Estado es responsable por la afectación a ese derecho. Pero aquí volvemos a lo mismo. Las disposiciones legales que existen en nuestro país permiten una perseguibilidad de este tipo de cosas. Mire, lo que pasa es que no hay los jueces independientes, no hay los jueces idóneos que están obligados a hacer efectivos los derechos de la Constitución. La Constitución dejó de ser un enunciado para convertirse en una norma. Eso es lo que nos legaron en Montecristi, que la Constitución iba a ser una norma de aplicación directa y que los funcionarios públicos, administrativos, judiciales, tienen la obligación de aplicarla directamente para hacer efectivos los derechos. Pero algo está ocurriendo, porque ya existen reiteradas sanciones a periodistas. Una en Cuenca, otra por Quito, acá en Guayaquil, hay otra en Loja. Están violentando los derechos a la libertad de expresión. Entonces, esos funcionarios son responsables a su vez de la responsabilidad internacional en la que incurre el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano tarde o temprano será condenado por ser infractor de la Convención. Y esos funcionarios que son copartícipes coadyuvantes, utilizando la expresión que se ha mencionado aquí, serán responsables por repetición de lo que tengamos que pagar los ciudadanos por concepto de esa indemnización a esos periodistas que están purgando cárcel unos y otros que ya lo hicieron. ¿Hasta qué punto entonces, doctor Vera, podemos pensar de que las disposiciones que tenemos vigentes en el país permiten en este momento este tipo de procesos, pero hasta qué punto están respaldadas en el derecho internacional, en la Constitución y dentro de la lógica, ¿no? Porque mañana yo como periodista puedo sacar una noticia que todo el mundo sabe que es una realidad, pero que lamentablemente no existe la documentación probatoria. ¿Qué pasa en ese momento? Por ejemplo, la doctrina internacional en eso sí que es más permisiva en cuanto a la veracidad, que no tiene que ser absoluta. Pero yo creo e insisto, se está quizás perdiendo el foco, se está tocando o intentando tratar un tema jurídico desde una perspectiva sociológica o política. Y ese es el problema. ¿Por qué? Porque, como usted mismo lo menciona, si quizás esta querella no hubiese presentado por quien fue presentada, no hubiésemos tenido este debate si la ley es aplicable o no. No hubiésemos tenido este debate si se está aplicando bien la ley o no. Y por eso insistimos en su momento cuando dijimos que era un hito, era un precedente. ¿Por qué? Porque la revisión legal que se debe hacer diaria, de manera responsable, no tiene por qué obedecer a un antecedente, a un juicio o a un ya proceso existente, sino ese estudio, esa evaluación, esa revisión legal debe ser no motivada por este tipo de circunstancias. Es decir, que, y por eso insisto, no puede ser tomado ni sacado de contexto, ¿verdad? Lógicamente existirán personas que van a querer aplicar y utilizar no de una manera proba o de una manera correcta esta interpretación que le hemos dado. Pero hay que ser claros en algo que está en la ley. Si la ley de aquí a mañana no les gusta, en este momento es legal, es constitucional y se ajusta a la convención, no al resto de textos que no son aplicables ni vinculantes. Si de aquí a mañana decidiesen que no es aplicable, que no es conveniente, que sociológicamente no estamos en el Ecuador preparados para esto, perfecto. Pero en este momento la ley existe. En el caso Kimmel, que hablaron antes, lo saco a colación, ¿por qué se despenalizó el desacato y la injuria? Porque ya había un acuerdo previo de despenalización. En un caso anterior de Argentina, ya existió en sentencia
un acuerdo previo para despenalizar este tipo de conductas. Y cuando Kimmel fue sentenciado, ¿verdad? Se demostró que no se había hecho efectivo ese acuerdo. Por eso tuvieron que despenalizarlo. En este caso, en Ecuador, no existe ningún tipo de acuerdo previo. Y no solo eso, sino que en este caso y en particular, hemos ajustado totalmente a la convención la actuación o la querella y creemos y consideramos la sentencia. ¿Por qué? Porque se establece por primera vez una responsabilidad ulterior que antes no había existido. Quizás porque nadie, y no quiero salir del tema académico, nadie había podido ejercer su derecho contra un medio que con la capacidad económica, etcétera, que tiene. Pero en ese sentido pensamos y consideramos que sí está enmarcado absolutamente, tanto en la Convención como en la ley y en la Constitución. Doctor Alvear, definitivamente el tema me sigue rondando por la cabeza. ¿Hasta qué punto una disposición o un proceso de estos va a crear la posibilidad de una autocensura? Por supuesto que sí. Mire, y no solo que va a causar una situación de autocensura, sino que va a causar problemas internos con los periodistas. Porque el periodista, eventualmente, respecto al dueño del medio, va a reclamar que le están limitando su labor profesional y su derecho a decir y transmitir la verdad. Y entonces van a haber problemas laborales internos, o sea, va a haber una cadena, un círculo vicioso que se va a producir como consecuencia de esta autocensura. Yo quisiera hacer una aclaración final. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una jurisprudencia obligatoria para todos los estados. Y la jurisprudencia de la Corte dice que las sanciones a la opinión por la vía de la cárcel infringe los derechos humanos. La jurisprudencia de la Corte es una jurisprudencia que se ha desarrollado como consecuencia de estos 40 y tantos años de vigencia de la Convención. Cada vez que toca un caso en particular, va afianzándose. Y los jueces, repitiendo lo que ya dije, los jueces están obligados a inaplicar las normas del Código Penal aquí en Ecuador, porque violentan la Convención cuando se trata de sancionar opiniones dirigidas por considerarse ofensivas a funcionarios públicos. Dice la Corte que las opiniones ofensivas, desestabilizadoras, perturbadoras para la sociedad, están protegidas por la Convención cuando se trata de crítica política a funcionarios públicos, porque es el medio que tiene la sociedad para hacer un escrutinio de la labor que hace el mandatario o el funcionario público que se ha expuesto voluntariamente. El funcionario público no puede reclamar para sí una protección que la tiene el ciudadano común. Entiendo, porque él mismo se expuso a la vindicta pública al pedir la ocupación del puesto. Lamentablemente el tiempo es un tirano en televisión y tenemos que llegar prácticamente a nuestro punto final. Disponemos de unos pocos minutos para hacer unas brevísimas conclusiones. Doctor Vera. Sí, nada más quisiera concluir. Quizás el precedente erróneo que nos puede dejar este caso o esta sentencia que llegará en su momento a las instancias que tenga que llegar, es uno, y ese sí me preocupa, que en derecho le llamamos derecho penal del enemigo. Y en derecho penal también un concepto distinto es la posición de garante. Entonces, llegar a decir o llegar a afirmar que una persona que sirve al país, independientemente que sea presidente, puede ser un alcalde, en cualquier instancia, por su autopuesta a disposición de servir al país, de servir a su profesión, de servir a los ciudadanos, por ese hecho deja de tener la misma protección y garantía constitucional, me parece sumamente peligroso. Hay que recordar que no estamos hablando de una unificación legal existente en Latinoamérica.
Hay que recordar que no se trata de leyes aplicables a efectos como lo son en la Unión Europea, en Estados Unidos, en los Estados Unidos de México, etc. Se está hablando de directrices que en el mejor de los casos, en el peor de los casos, deben ser o no acogidas siempre y cuando sean vinculantes. Pero llegar a afirmar que una persona por su posición tiene que aceptar una disminución en sus garantías constitucionales, me parece ese sí un precedente que sería nefasto para la historia del Ecuador. ¿Por qué? Y hay que recordar en algunas de las entrevistas que estuve, una de las señoritas entrevistadoras me dijo que quizás el problema es que aquí se han tenido que colocar la prensa como un medio de oposición. Y ese quizás ha sido el problema, que han perdido el rumbo. Hay que ver cómo hoy por hoy acaba de cerrar el diario News of the World. Y de eso no se ha hecho eco en el Ecuador. ¿Por qué? Porque como lo dijo su mismo director, perdimos el rumbo, cometimos delitos. Y en un acto propio decidió cerrar. ¿Por qué? Porque era insostenible la cantidad de delitos que habían cometido. Eso es rectificación, eso es ser responsable. Insisto, ha sido un proceso, y es un proceso legal, constitucional, con un precedente que si se lo toma, ¿verdad?, en toda su dimensión real, no para fines perversos o malos, puede crear en el Ecuador un estado efectivo de democracia y de defensa jurídica real, no condicionada a un supuesto económico, oposición social, etc. Y insisto por eso que me parece un muy buen precedente esta sentencia, bien utilizado, de forma honesta, va a servir. Hablemos de la normativa jurídica. Sí. ¿En qué sentido? A eso me refería. No hablemos de la sentencia, sino de la normativa. De la normativa jurídica, sí, claro. No hablo de sentencia porque ya hay una primera instancia. Hay que ver si en la segunda instancia continuamos. Pero aún así, la norma aplicable es buena y hay que saberla utilizar y estamos demostrando eso. Doctor Alvear, unos minutos para sus conclusiones. Bueno, reiterando de que la libertad de expresión no puede ser restringida y que los discursos que están prohibidos por la Convención no incluyen a la crítica política. Por el contrario, la crítica política dirigida a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones está especialmente protegida. Es una fórmula necesaria y saludable para el convivir democrático. Es la forma con la cual el ciudadano común puede hacer efectivo su derecho de participación frente al poder omnímodo estatal que tiene todos los medios en un momento dado para silenciar la voz de los hechos sobre corrupción. Gracias, doctores. Gracias, doctor Vera. Gracias, doctor Alvear. Han sido muy gentiles por acompañarme, pese a que ambos me indicaron previamente de que no estaban dispuestos a que exista un debate. Les agradezco por haberlo hecho y haberlo llevado el tema desde el punto de vista académico y haber presentado puntos que realmente valen la pena que sean discutidos en los más altos niveles de la jurisprudencia nacional. Muchas gracias a los dos. Y como conclusión de este programa no nos queda más que decirles de que tenemos que continuar viendo lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir y sacar la conclusión exacta de las disposiciones jurídicas, de su aplicabilidad, del sistema jurídico que llevamos en el Ecuador y hasta qué punto este necesita realmente reenrumbarse, necesita ser aplicado dentro de una normativa constitucional, dentro de una normativa legal, que no esté propiamente al gusto de todo el mundo, sino que simple y llanamente responda a una realidad jurídica, constitucional y procesal. Gracias, señoras y señores. Les agradecemos nuevamente y públicamente al doctor Allen Berbera, al doctor Jorge Alvear, por habernos acompañado y a todos ustedes por sintonizarnos. Al despedirnos los invitamos al reprise de este programa a las 14 horas y a las 21:30. Les recordamos que pueden revisar nuestros programas en YouTube, además de escuchar sus comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook o de Twitter, o más directamente a nuestro correo electrónico mesaanalysis@ucsg.tv. Volveremos con ustedes cuando la actualidad así lo amerite y no se olviden que también estuvieron en compañía de 1190 AM
la radio de la Universidad Católica, y en el mundo entero a través de www.ucsg.edu.es. Gracias, hasta otro momento.